Santuario de las sombras. Primero, La fe quebrantada. en las colinas de la campiña italiana se alzaba el convento de Santa Lucía, un lugar que a primera vista parecía un refugio celestial. Sin embargo, sus muros de piedra antigua ocultaban secretos oscuros que desafiarían la fe más inquebrantable. Isabela, una mujer de devoción profunda, llegó al convento con el corazón rebosante de esperanza. Pero desde el primer momento, una inquietud siniestra se apoderó de su alma. El silencio, en lugar de paz, traía consigo una opresión asfixiante. Las sonrisas de las monjas eran máscaras gélidas que ocultaban verdades perturbadoras. Una atmósfera pesada y ominosa impregnaba cada rincón del sitio sagrado. Con el paso de los días, la realidad del convento se fue revelando como una pesadilla viviente. Pasos furtivos resonaban en la oscuridad de los pasillos. Susurros ahogados se filtraban a través de las paredes, como lamentos de almas torturadas. Cánticos espectrales flotaban en el aire nocturno, desafiando toda lógica y santidad. En una noche fatídica, guiada por una curiosidad morbosa, Isabela se adentró en las entrañas del convento. Al final de un corredor olvidado, descubrió una puerta antigua que palpitaba con una energía maligna. Los símbolos tallados en su superficie prometían revelar horrores inimaginables. Entre las hermanas, la figura de la hermana Teresa se alzaba como un presagio de terror. Sus ojos, pozos de sabiduría oscura, parecían desnudar el alma de Isabela, escrutando sus miedos más profundos. Las pesadillas se convirtieron en el refugio de las verdades que la luz del día no se atrevía a mostrar. Una capilla sumida en tinieblas eternas. Figuras encapuchadas rodeando a Isabela en un círculo diabólico. Y bajo el velo negro, el rostro de la propia Isabela, pálido y sin vida, como un presagio de su destino. Mientras la verdad se develaba en toda su horrífica gloria, Isabela se enfrentó a la realidad más aterradora. El convento no era un santuario de Dios, sino un portal a un infierno en la tierra. Las monjas, almas perdidas, servían a fuerzas oscuras más allá de toda comprensión. En su huida desesperada, Isabela llevó consigo no solo el peso de los secretos descubiertos, sino también los fragmentos destrozados de su fe. El convento de Santa Lucía permaneció en pie, un monumento silencioso a los horrores que aguardan a aquellos que se atreven a rasgar el velo entre la luz y las sombras. Segundo, el descenso a la oscuridad. Isabela, con el alma atormentada y la fe hecha añicos, vagaba por las calles de un pequeño pueblo italiano. Las sombras del convento de Santa Lucía la perseguían, infectando cada uno de sus pensamientos. Cada campanario, cada imagen sagrada, le recordaba los horrores que había presenciado. Una noche, mientras buscaba refugio en una antigua iglesia, Isabela se encontró con el padre Giovanni, un sacerdote de mirada compasiva, pero ojos que reflejaban un conocimiento oscuro. Al escuchar su historia, el anciano palideció. «Hija mía», susurró con voz temblorosa, «has escapado de las fauces del abismo, pero me temo que tu batalla apenas comienza». El padre Giovanni le reveló una verdad estremecedora. El convento de Santa Lucía no era un caso aislado. Existía una red de santuarios corruptos, lugares donde la línea entre la devoción y la blasfemia se había difuminado hacía siglos. Tercero, la conspiración sagrada. Guiada por el padre Giovanni, Isabela se sumergió en un mundo de conspiraciones ancestrales. Descubrió antiguos textos que hablaban de una orden secreta dentro de la iglesia, dedicada a contener fuerzas malignas en lugares sagrados. Pero algo había salido terriblemente mal. En las noches, Isabela era atormentada por visiones cada vez más vívidas. Procesiones de monjas con rostros deformados por el éxtasis y el terror. Altares manchados de sangre, donde se realizaban rituales innombrables. La figura de la hermana Teresa, ahora transformada en una entidad que desafiaba toda comprensión humana. Cuarto, el regreso inevitable. A medida que Isabela y el padre Giovanni profundizaban en sus investigaciones, eventos siniestros comenzaron a rodearlos. Símbolos arcanos aparecían tallados en las puertas de sus refugios. Sombras se movían en los límites de su visión. Una noche, Isabela despertó sobresaltada.
A los pies de su cama, una figura encapuchada dejó caer un mensaje escrito con una caligrafía que reconoció al instante. El círculo debe cerrarse. Vuelve a casa, Isabela. Con el corazón latiendo de terror, Isabela comprendió que su destino estaba irremediablemente ligado al convento de Santa Lucía. El padre Giovanni, con lágrimas en los ojos, le entregó un antiguo rosario. Que Dios te proteja, hija mía, pues te enfrentas a un mal que existe desde antes que la luz penetrara las tinieblas. Quinto, la confrontación final. El regreso al convento fue como adentrarse en las fauces de una bestia dormida. Los muros parecían palpitar con una vida propia y malévola. En el patio central, las hermanas la esperaban, sus rostros ocultos bajo velos negros. La Madre Superiora, ahora una figura demacrada y espectral, la guió hacia la capilla secreta. Allí, en un altar de pesadilla, yacía un libro antiguo, sus páginas manchadas de sangre y locura. «Bienvenida a casa, Isabela», susurró la voz de la hermana Teresa, emergiendo de las sombras. «Es hora de que ocupes tu lugar en nuestro círculo eterno». Mientras las monjas entonaban un cántico que desgarraba la realidad, Isabela se enfrentó a una elección imposible: sucumbir a la oscuridad o luchar con los últimos vestigios de su fe destrozada. En ese momento crucial, con el mal ancestral amenazando con consumirla, Isabela comprendió que la verdadera batalla no se libraba en los muros del convento, sino en las profundidades de su propia alma. En las colinas de la campiña italiana se alzaba el convento de Santa Lucía, un lugar que a primera vista parecía un refugio celestial. Sin embargo, sus muros de piedra antigua ocultaban secretos oscuros que desafiarían la fe más inquebrantable. Isabela, una mujer de devoción profunda, llegó al convento con el corazón rebosante de esperanza. Pero desde el primer momento, una inquietud siniestra se apoderó de su alma. El silencio, en lugar de paz, traía consigo una opresión asfixiante. Las sonrisas de las monjas eran máscaras gélidas que ocultaban verdades perturbadoras. Una atmósfera pesada y ominosa impregnaba cada rincón del lugar sagrado. Con el paso de los días, la realidad del convento se fue revelando como una pesadilla viviente. Pasos furtivos resonaban en la oscuridad de los pasillos. Susurros ahogados se filtraban a través de las paredes como lamentos de almas torturadas. Cánticos espectrales flotaban en el aire nocturno, desafiando toda lógica y santidad. En una noche fatídica, guiada por una curiosidad morbosa, Isabela se adentró en las entrañas del convento. Al final de un corredor olvidado, descubrió una puerta antigua que palpitaba con una energía maligna. Los símbolos tallados en su superficie prometían revelar horrores inimaginables. Entre las hermanas, la figura de la hermana Teresa se alzaba como un presagio de terror. Sus ojos, pozos de sabiduría oscura, parecían desnudar el alma de Isabela, escrutando sus miedos más profundos. Las pesadillas se convirtieron en el refugio de las verdades que la luz del día no se atrevía a mostrar. Una capilla sumida en tinieblas eternas.